He decidido seguir tu camino. Bienvenido a nuestro programa de Dar es Amar. Esta noche estamos con nuestro hermano Wilson. Esta noche vamos a estar abordando el tema de la generosidad. Y vamos a empezar el programa con un pasaje bíblico que siempre me ha impactado mucho y que me gustaría que nuestro hermano Wilson y yo lo abordemos el tema en el contexto de la generosidad. Una de las cosas que hemos estado hablando Wilson y yo es acerca del enmarco en que nosotros, ¿verdad?, estamos presentando, vamos a abordar este tema. Y sabemos que dar es amar, y dentro del marco de esto tenemos el tema de la generosidad. Entonces vamos a ir al pasaje de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje es representativo de lo que Jesús, Wilson, normalmente decía. Cuando él decía de verdad te digo, verdaderamente, era para que nosotros pusiéramos un poquito de atención, porque lo que iba a decir tenía un profundo significado. Entonces, en este pasaje, Wilson, vemos varias cosas que me llaman la atención. Una de las cosas que yo investigué fue de que los que llegaban con riquezas eran monedas más grandes, eran monedas que al ponerlas en la alcancía, por decir algo, sonaban fuertemente. Entonces era como que llamaba la atención. Pero dice que esta viuda llegó con 2 moneditas. Y puedes ver la diferencia entre el sonido que iba a hacer todas las monedas, ¿verdad?, de los ricos, de esos que llegaban, y esta pobrecita viuda que llega con 2 moneditas. Entonces vemos, ¿verdad?, de que eso era una manera de que llamaba la atención. Y era, como siempre, el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad?, de que no anunciáramos con trompetas las cosas y en un pasaje que vamos a ver después, ¿verdad?, habla que no dejes que la mano derecha haga lo que está haciendo la izquierda. En otras palabras, lo que vayamos a dar, lo demos sin necesidad de estarlo mostrando para que nos acrediten lo que estamos haciendo. Entonces, el Señor Jesús siempre fue bien podría decirse, nos enseñó a que lo que hiciéramos nosotros, lo hiciéramos no para mostrarlo a las personas, sino de corazón. Y entonces dice que esta viuda de su pobreza dio estas 2 moneditas, y vamos a estar viendo el significado, ¿verdad?, de este pasaje. Entonces, vemos entonces, Wilson, esto, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me llama la atención es, dice que muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, al poner grandes cantidades, esas vasijas eran de metal y sonaban bastante, ¿verdad? Pero dice, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Es interesante, ¿verdad?, que esas moneditas en el griego tiene un nombre específico, le llaman blancas, o le llaman en una palabra en griego, se le llama, déjame ver aquí, que aquí lo tengo escrito, se le llamaba, aquí lo tenemos. Pero bueno, el asunto, ¿verdad?, es que eso es lo que me llama la atención en los primeros pasajes. Y vemos, ¿verdad?, como las grandes cantidades y esto de poco valor. Y eso le llamó la atención al Señor Jesús. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba,
pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, es interesante, ¿verdad? El punto de que Jesús les dice verdaderamente esto, creo yo, ¿verdad, Wilson? Que para ti sería o para mí sería obvio que la pregunta tiene una respuesta sencilla. ¿Quién dio más? ¿Ella o los ricos? Bueno, para cualquier persona que no conoce el Evangelio, simplemente tiene conocimiento de que si yo tengo 100 y doy 50, yo he dado mucho más que aquel que tiene 20 y ha dado los otros 20. ¿Por qué? Porque cuando tiramos el cálculo naturalmente, 50 es más que 20. Sí, ajá. Pero cuando lo vemos de la óptica que lo miraba el Señor Jesús, el de 20 ha dado más que el de 50. ¿Por qué? Porque el de 50 daba de lo que le sobraba, pero el de 20 daba todo lo que tenía. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesús con esto? En que nosotros no podemos dar de lo que nos sobra. Nosotros tenemos que darle todo a Dios. En pocas palabras, no podemos servirle un 50%, no podemos servirle un 20%, no podemos servirle un 10%. Nosotros tenemos que ser cristianos 100%. Eso está muy, muy interesante, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me llama la atención es, y me pregunto, ¿verdad? Que si yo fuera esa viuda y si estoy dando todo mi sustento, y aquí como acabas de decir tú, lo dio el 100%, ella no se quedó con nada. Amén. Pero los ricos dice que ellos dieron de lo que les sobraba. Y la palabra sobrar significa que había una gran abundancia para ellos, o sea que era un exceso lo que tenían. Y es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros nos podemos a pensar que si no tuviéramos absolutamente nada, pero siempre vamos a tener algo que darle al Señor. Y en este caso, lo único que tenía ella era 2 moneditas. Ahora, lo interesante, ¿verdad?, es que si yo me pusiera en el lugar donde yo estuviera en una situación crítica, económica, donde yo voy lógicamente a decir de que si no tengo, no voy a dar. Amén. Y si tengo poco, no lo voy a dar porque tengo poco. ¿Te acuerdas de la historia de la viuda en el Antiguo Testamento, donde el marido se le muere? Amén. ¿Verdad? Y sucede de que, investigando el asunto, sabemos de que ella era esposa de un hombre recto y justo que estaba a cargo del templo también, o sea, que tenía una función ahí. Entonces vemos que esta viuda tenía una relación con Dios. ¿Ok? Ahora podemos decir también que la viuda que Jesús está narrando también tiene una relación con Dios. Amén. ¿Y por qué crees que yo digo esto? Bueno, no solamente en el hecho de que la viuda en el Antiguo Testamento es porque ella va a Elías. Y Elías era uno de los profetas de más renombre en Israel en aquel tiempo. Okay. Y era un hombre, y los profetas eran hombres de fe. Decía que creo que Elías, la historia da de que Elías fue el que oró para que la lluvia, para que se abriera de nuevo. No, ella fue a ver a Eliseo. Sí. Eliseo. No, pero lo que te quiero decir ahorita que... Entonces te dije Elías. No, perdón, Eliseo. Fue a ver a Eliseo. Ok, Eliseo, disculpa. Eliseo era un profeta de Dios. Que también era renombrado. O sea, tuvo la doble porción del Espíritu, hizo más milagros que Elías. Perfecto. Entonces, discúlpeme, ¿verdad? Qué bueno que te acordaste. Entonces, la viuda va a Eliseo para pedirle ayuda. Porque dice que su hijo junto con ella, bueno, que al no tener dinero, dice que el marido le dejó una gran deuda. Y que esa deuda, si no la pagaba, iban a tener que llevar a su hijo a trabajar para que sí, se lo llevaban como esclavos sus hijos. Exacto. Entonces vemos, ¿verdad? Pero como esta señora tenía una relación con Dios a través, porque el marido estaba sí, tenía una relación, porque cuando la viuda fue a ver a Eliseo, le dijo,
acuérdate de mi marido que él era fiel al Señor y temeroso. O sea, en pocas palabras le decía, tú conocías, o sea, tú conocías a mi marido. Exactamente. Yo cuando lo leí me di cuenta, ¿verdad?, de que nosotros como cristianos, cuando tenemos una relación con Dios, Amén. tenemos una fe que verdaderamente, dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo el que viene a Dios afirma que Dios existe y que recompensa a los que diligentemente lo buscan, ¿verdad? Entonces, la mujer viuda lo que hizo fue buscar a Dios a través de Eliseo para encontrar la respuesta. ¿Y qué es lo que pasa en esa historia? ¿Te acuerdas? Sí, cuando ella va donde el profeta Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ahí cuando la viuda le responde que su esposo había muerto, que si era un siervo temeroso de Dios, y él le pregunta, ¿qué tienes en la casa? Ahí quiero, antes de que continúes, Ok. le dice, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento cuando están, verdad, diciendo de la viuda esta? Dice que ella dio todo lo que, ¿qué? Tenía. Tenía. Amén. Entonces, continúa. Entonces cuando ella le responde, no tengo nada, y se acuerda de que le quedaba una vasija, una pequeña vasija de aceite de oliva. Sí, correcto. Y entonces Eliseo le dice, ve a donde A los vecinos. a los vecinos, a tus amistades, y pide todas las vasijas, Vacías. todas las Que puedas vasijas, agarrar. todas las vasijas que puedas agarrar, y Te las traes. te las traes, Y dice que cierra la puerta. cerrando la puerta, Ajá. que vaya echando en la vasija y la vaya apartando. Correcto. O sea que sus hijos iban y le llevaban la Bueno, vasija. era un hijo nada más el que menciona, ¿verdad? Creo yo. No recuerdo si habían varios. Varios hijos. ¿O varios hijos? Hijos. Wow. Porque el acreedor se llevaba a sus hijos como siervo, como esclavo. Entonces eran varios hijos. Varios hijos. Wow, Y sus ok. hijos, o sea, ella tenía un dolor ya multiplicado. ¿Por qué? Porque se le había muerto el esposo y venía, o sea, vino un acreedor con una deuda y para llevárselo, o sea, aparte que no tenía nada, se le iba a llevar lo único que tenían, que eran sus hijos. Y no simplemente se lo llevaban como esclavo. ¿Me entiendes? Y a la viuda hacerle eso que Elías le dijo, Eliseo, Sí. que Eliseo le dijo, Ajá. fueron llenando las vasijas. Hasta que los hijos le respondieron, no hay más vasijas. Y al instante el aceite dejó de fluir. Correcto. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la provisión de Dios viene a la viuda porque la viuda acudió a Dios. Ella tenía una relación con Dios. Ahora, imagínate que la viuda que habla en el Nuevo Testamento, creo yo, ¿verdad?, sí, de que esta viuda tenía una relación con Dios. Ahora te preguntas de que al tener todo lo que ella tenía, era su sustento. Uno se pregunta, lógicamente, si está dando todo el sustento, ¿con qué va a comer si ya lo dio todo? ¿Qué pasa? Que ahí vemos una cosa exactamente, para mí que es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque los ricos daban, de la abundancia que tenían, daban lo que sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. Pero Dios nos está diciendo ahí que es fácil servir a Dios cuando tenemos el frío lleno, cuando también tenemos todo. ¿Ve? Ahí es fácil servir a Dios cuando no tenemos ningún tipo de situación, cuando no hay problema. Pero cuando realmente no tenemos nada, Dios quiere saber si la fidelidad de nosotros aún está. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Lo que me llama la atención, ¿verdad?, es que en realidad la fidelidad, como dices, a Dios, la relación que tenía o que tiene el pueblo de Israel, hablando del Antiguo Testamento, era una relación donde el principio, en Malaquías, por ejemplo, hablaba de que traerme los diezmos y las ofrendas y todo esto, ¿te acuerdas? Y cómo el pueblo llegó a un momento en que dejó de dar. Y el Señor los enfrentó diciendo, dice, ustedes me roban. ¿Y cómo te robamos? Le dice.
con los diezmos y ofrendas. Entonces vemos, ¿verdad?, que el pueblo israelita tenía un pacto con Dios. ¿Y el pacto era de qué? Era un pacto de generosidad. Porque decía la palabra de Dios que traigan el alimento a mi casa. Para que haya alimento en mi casa tenía que ellos traer esas ofrendas y esos diezmos para que las necesidades del pueblo fueran llevadas a cabo. Entonces, ¿te imaginas que esta viuda estaba pensando no en ella? Estaba pensando en las necesidades que ese templo estaba supliendo. Y eso le dio la seguridad de que Dios iba a suplir sus necesidades. ¿Te acuerdas lo que decía Pablo? Cuando él decía, y ustedes me suplieron a mí, y Dios les va a suplir a ustedes aún más. Y me gustaría, ¿verdad?, acordarme perfectamente de esa escritura, porque ahí es donde Pablo afirma que lo que ellos hicieron para suplir las necesidades de él, que Dios le iba a multiplicar eso. Entonces, ¿te imaginas que la viuda esta conocía a Dios y la fidelidad, no solamente la fidelidad de ella, sino la fidelidad de regreso de Dios? Amén. Amén. Entonces, ella sabía que Dios iba a proveerle. Y es interesante, ¿verdad? Dice que Dios multiplica las ofrendas que nosotros damos. O sea, que Dios es un Dios generoso. Y qué increíble, ¿verdad?, de que esta viuda entendiera perfectamente en esa relación con él, de que ella estaba dando lo que tenía y sin embargo tuvo la fe y tuvo esa relación de saber de que Dios iba a proveerle, a pesar que ella lo había dado Amén. todo en ese momento. Sí. Entonces vemos, ¿verdad?, de que la generosidad podemos ver en esta viuda un increíble ejemplo de lo que significaba que ella se fue más allá de sus necesidades, las dejó al lado y ¿qué mujer, digo yo, Wilson? Se necesita mucha fuerza espiritual y una convicción espiritual para que nosotros podamos sobrepasar la lógica y poder nosotros ser generosos en esa relación de fe que tenemos con Dios. Yo me quedo impactado porque usualmente yo creo que nosotros nos atemorizamos cuando no tenemos mucho. Pero Dios dice que ella dio la palabra dice que ella dio lo que tenía. Y para mí es un reto grande para nosotros en ese particular, ¿verdad? Porque tú y yo no somos ricos y sin embargo nos tenemos que preguntar, ¿estamos dando sacrificialmente? ¿A dónde estamos quedándonos cortos en esa fidelidad, en esa fe con Dios? ¿Verdad? Entonces es interesante que cuando hablamos de la generosidad es algo que viene del corazón, pero del corazón de Dios y que nos afirma de que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero lo interesante es que en este caso la generosidad va más allá todavía de lo que tengo y es la confianza en Dios de que sacrificialmente voy a dar lo que tengo y Dios va a proveerme. Claro, porque el Señor busca que nosotros seamos igual que Él. Él es generoso. Muchas de las personas no entienden de que simplemente no entienden de que darle a Dios. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar a Dios si Dios, Él es el dueño de la tierra y su plenitud? O sea, Dios no necesita nada de nosotros para ser Dios. Pero nosotros sí necesitamos de Él para ser quien somos, porque sin Él no somos nada. Entonces, te dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí, ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando tenemos, nos sentimos seguros por nuestros propios medios. Tienes toda la razón. ¿Ves? Nos sentimos seguros por nuestros propios medios. Pero ¿qué pasa? Que dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Amén. ¿Ve? Y si para un ejemplo, usted como ejemplo ha tenido la bendición de vivir más que yo,
sabe que los días cambian, los tiempos cambian Sí. y pueden venir. O sea, aproveche, como dice la Biblia, aprovechar los tiempos buenos porque vendrán los tiempos que son malos. Correcto. ¿Ve? Y entonces lo que Dios busca es saber si nosotros tenemos esa misma generosidad cuando andamos en dificultades. Amén. ¿Ve? Cuando no tenemos nada, si seguimos confiando de que Él puede revertir esa situación. Sí, pero fíjate, ¿verdad? Si te pones a pensar en eso que acabas de decir, ¿te acuerdas en la historia de la multiplicación de los panes? Amén. Cuando él dice que puso a prueba a Felipe diciéndole, ¿a dónde, cómo vamos a poder alimentar a todas estas personas? ¿Te acuerdas? Dice que, que Jesús vio con compasión a ellos porque habían estado mucho tiempo con él y los iba a despedir, pero él se dio cuenta de que no habían comido. Entonces, ¿qué es lo que le dice Felipe? Dice, maestro, ¿cuánto tiempo, cuánto cantidad de salario? Dice que 1 año, algo así de salario, no iba a dar, ¿verdad? Para alimentar a todos ellos. No iba a dar para alimentar a 5,000 personas. Y viene Andrés y le dice, hey, aquí está un muchacho, ¿con cuántos panes? Que tiene 5 panes y 2 peces. Y 2 peces. Eso era lo que tenía, nada más. Entonces, es interesante que nos... Sí. Y ahora que usted dice eso, voy a robarle su palabra y decirle, es interesante. ¿Por qué? Porque lo poco en la mano de Dios se vuelve mucho. Amén. ¿Ve? Y eso fue el milagro que pasó. Eso está perfecto, porque exactamente lo que esa viuda estaba dando ante los ojos de comparación, para Dios cuenta más lo que se tiene que lo que en realidad sobra al final del día. Amén. Entonces, en los principios del reino de Dios, yo creo, hermano Wilson, que cuando nosotros estamos en una relación con Dios, con una verdadera relación con Dios, dice que a nosotros nunca nos va a faltar el pan. O sea, que vamos a tener siempre algo. Yo creo, Wilson, en mi experiencia, de que cuando no tienes, yo creo que nunca llegas a no tener nada. Dios decía el salmista, que quién es el hombre que pienses en él. Y no solamente eso, sino que cuidas de él. Amén. Entonces, qué triste es para un cristiano. Yo creo que una de las cosas que nos afecta en nuestra vida de generosidad es el pecado. El pecado nos lleva básicamente, desafortunadamente, a alejarnos de Dios. Y si vemos la relación de la viuda, ella tenía una relación con Dios, a pesar que su marido muere, pero ella tiene una relación con Dios. Y la viuda podemos ver que ella tenía una relación con Dios por esa clase de fe, de fidelidad que tuvo, de decir, esto es lo único que tengo, esto es lo que voy a dar. Y en la historia de la multiplicación, ¿verdad? Vemos cómo el milagro se da que en lo que se tenía, qué es lo que tienes al final del día. Entonces yo pienso que es un principio muy importante, ¿verdad? De que nosotros siempre vamos a tener algo que darle a Dios. Amén. Aquí tengo un concepto para decirle, dice, la generosidad se entiende como dar en abundancia y alegría sin esperar nada a cambio, reflejando el amor y la bondad de Dios y en vista como un acto de fe y de justicia. Amén. En realidad, si te pones a pensar, hay una historia que escuché la vez pasada, ¿verdad? Donde este señor tenía una mula, un asno, algo así, ¿verdad? Y él se encargaba de transportar a personas con esta bestia, ¿verdad? Y llega una señora que le estaba transportando y le dijo de que ella tenía una gran necesidad económica y que debía todo este dinero y que no sabía qué hacer. ¿Sabes lo que hizo el dueño de esta bestia, de esta mula, verdad? Que él la ocupaba para trabajar y transportar gente. ¿Sabes lo que hizo él? No, ¿cuál? Vendió la mula y el dinero con lo que estaba se lo dio a la mujer. O sea que él básicamente se despojó de su fuente de trabajo para darle a esa persona de las necesidades que tenía. Ahora, ponte a pensar que en los principios de Dios eso significa un sacrificio enorme, enorme. Ahora, Wilson, yo lo que quiero terminar este programa hoy
es que de esa misma manera dice que Dios amó al mundo, que dio a su único hijo, el único. Lo único hijo, que tenía. Lo único que tenía, de gran valor para él. ¿Para con qué razón? Para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él pagó el precio de nuestra salvación a través de su sangre preciosa. Entonces, él dice que su sangre, él dice que él no escatimó, hablando de Dios, a su hijo, sino que lo entregó por nosotros. Amén. Y su sangre preciosa, él derramó su sangre por nosotros. ¿Sabes lo que significa derramar tu sangre? Es que vas a perder la vida, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Entonces qué hermoso que tenemos un Dios tan generoso que dio a su único hijo, que es el único que tenía, para salvarnos a nosotros. Así es que este día los reconfortamos, les consolamos con una esperanza grande, y es que la generosidad de Dios nos trae vida, una nueva vida en Él, una relación con Él. Y qué hermoso saber que en la economía de Dios, Él nos pregunta, ¿qué tienes? Dios nos abre el corazón y dice que lo primero que Dios nos da es ¿qué? Wilson, ¿qué es lo primerito? Amor. Bueno, acuérdate, la fe. La fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque dice que todo el que crea y que confiese que Jesús es el Señor, ¿será qué? Salvo. Será salvo. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios nos da? Fe. Es la fe. Y eso es lo que estábamos hablando acerca de la fe de estas viudas, porque ellas tenían una relación con Dios. Y este día te invitamos para que tú recibas al Señor Jesús. Es lo primerito. Es la dádiva de Dios. Es la generosidad de Dios en nuestra vida de darnos vida. Y dice que es una vida en abundancia. Y qué interesante, ¿verdad? Que la abundancia no es la abundancia del rico, sino es la abundancia de esta viuda, que llegó a tener una relación con Dios tan cercana. Porque la paz que da Dios no es igual que la del mundo. Dice, mi paz les doy, que no es igual a la del mundo. O sea que lo que Dios te da no es igual a lo del mundo. Si el Señor pone en su palabra que mejor estar un día en su casa que 1000 años fuera. Amén. Mejor es tener nada con Dios que tenerlo todo sin Dios. Amén, amén. Aleluya. Entonces este día terminamos nuestro programa y diciéndoles a ustedes, a todos aquellos que abran su corazón al Señor Jesús, a los que lo reciben. Una de las cosas, ¿verdad?, que siempre me acuerdo, dice que a todos los que lo recibieron, porque hablando de eso, ¿verdad?, dice que Él vino a los suyos, pero los suyos dice que ¿qué? No lo quisieron recibir, pero aquellos que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces este día los dejo con ese pensamiento, reciban al Señor Jesús. Amén, aleluya. Amén. Y este ha sido nuestro podcast, Dar es Amar. Aleluya. He decidido seguir tu camino.